Este programa contiene imágenes que pueden herir la sensibilidad del espectador. Se han cambiado algunos nombres y se han dramatizado determinadas escenas de autopsias para proteger a las personas y a sus familias. La repentina muerte de un hombre de 35 años desconcierta a la doctora G. No sabemos qué pudo pasarle. Hay que tener la mente abierta. Y cuando surge la amenaza de una peligrosa bacteria, puede pasar cualquier cosa. Vuelves a poner la bacteria en el aire. Hoy tendremos que usar mascarilla. Después, un hombre aparece muerto en la cama. Y su familia teme lo peor. Les preocupa su depresión y que pudiera suicidarse. Vidas truncadas. Desconcertantes misterios médicos, revelaciones espeluznantes. Así son los casos diarios de la doctora G, médico forense. Riesgos ocultos. El marido de la doctora Jan Garavalia, el doctor Mark Wallace, es su mejor amigo, confidente y también el colega en quien más confía. Vaya, gracias por pasar por aquí. Mark y yo hablamos tanto sobre los casos que ya es nuestro asesor oficial sobre enfermedades infecciosas. Fíjate en la grasa. ¿Ves las células claras con grasa? Sí. Es curioso. Cuando estábamos en la facultad nos encantaba estudiar juntos y hablar de medicina. Es una parte muy importante de nuestra relación. Las enfermedades infecciosas y la patología tienen mucho en común. Así que me gusta que me comente sus casos raros y ver si puedo ayudar en ellos. Hace poco, uno de esos casos intrigó bastante a Mark. El de un inmigrante de 35 años llamado Diego Cardoza. El caso de hoy es muy triste. Tenemos a un hombre guatemalteco de 35 años que vivía en una casa destartalada y sin electricidad. La tomaba de la casa de sus vecinos, con extensiones. Diego trabajó durante varios años como obrero. Pero cuando el trabajo en la construcción disminuye, la vida se vuelve más dura que nunca. Está claro que no tenía mucho dinero. También se ha divorciado hace poco. Pero él y su exmujer, Clara, comparten la custodia de su hija Michelle. Por desgracia, es durante uno de los fines de semana con Michelle cuando se produce una tragedia. Es una preciosa mañana de domingo, y Michelle encuentra a su padre tumbado en el sofá porque está cansado. Ella se ofrece a hacerle el desayuno para que pueda seguir descansando. Creyó que él estaba durmiendo. Cuando el desayuno está preparado, Michelle va a despertarlo. Pero aunque lo zarandea, su padre no abre los ojos. Ve que no reacciona y se da cuenta de que le pasa algo. Corre a casa del vecino, este acude y llama a urgencias. Intentan reanimarlo. Hacen todo lo posible, pero ni siquiera se lo llevan al hospital porque ya está muerto. Michelle está perpleja. Y cuando Clara, su madre, llega, también se asusta por lo que ha ocurrido. ¿Qué pudo hacer que un hombre de 35 años muriese tan de repente? Ahora Michelle y Clara esperan que la doctora G les dé una respuesta. Pero cuando la doctora revisa el expediente del caso, se sorprende de que no contenga un historial médico que pueda ayudarla en la investigación. No va al médico, es un inmigrante y no tiene mucho dinero. Y además, su investigador solo logra reunir información fragmentada de la familia de Diego. Hay un problema, que el informe no es muy preciso debido a la barrera del idioma. Su familia no habla inglés. El vecino no lo habla muy bien. Y no conseguimos enterarnos correctamente de los detalles. Pero el investigador sí logra descubrir una pista clave.
y tiene que ver con el agua del pozo de la casa de Diego. Aunque había problemas con la traducción, sí entendimos sus sospechas. Su teoría era que el pozo estaba mal, que había algún problema con él y que el agua del pozo había sido la causa de su muerte. Unos 40 o 50 millones de estadounidenses tienen pozos privados como fuente de agua potable y pueden resultar contaminados de diversas formas. Una de las más comunes es si se filtran aguas residuales contaminadas al pozo. Las aguas residuales pueden contener bacterias dañinas como la salmonela y el E. coli, que al ingerirse pueden afectar a los intestinos y causar diarrea aguda. ¿Pero tenía ese hombre diarrea? Por la traducción entendemos que no, pero quizás no le comentó a nadie que la tenía. La mayoría de la gente acaba recuperándose. Pero si Diego ya estaba enfermo o tenía el sistema inmune debilitado, la infección pudo aumentar de gravedad. Así que tendré en cuenta el dato y ya veremos. Pero entonces, la doctora G descubre otro indicio alarmante en el informe. Uno que hace que el caso tome un cariz distinto. El vecino dijo que Diego llevaba un par de semanas con dolor en el pecho y que no se sentía bien. Y hay algo aún más alarmante. El vecino creía que Diego expectoraba sangre. Eso abre un abanico de posibles patologías, porque no es normal expectorar sangre. Si es cierto, es un síntoma grave. Podía tener neumonía o cáncer de pulmón. Al parecer fumaba. Pero me preocupaba más que fuese tuberculosis. Resulta muy destructiva para los pulmones y puede hacer que expectore sangre. La tuberculosis es una enfermedad pulmonar muy común en los países en desarrollo. Pero también está aún presente en los Estados Unidos. Muy contagiosa, se contrae y propaga por vía aérea. Normalmente, la contraes cuando otra persona infectada tose o habla y tú inhalas la bacteria. Esa bacteria se te aloja en los pulmones y puede provocar una infección rápidamente. Teniendo en cuenta que habrá tosido en casa, si la tos deriva de la tuberculosis, la gente que está con él, su hija, su vecino o cualquier familiar que lo haya visto, corre el riesgo de haberse contagiado. Pero, dada la falta de información, es imposible saber seguro a qué se debía la tos de Diego. Ahora le toca a la doctora G averiguar exactamente qué le quitó la vida a este joven padre. Hay que estar abierto a todas las posibilidades. La doctora G y su equipo empiezan la autopsia de Diego con una medida esencial: utilizar protección adicional. Siempre adoptamos precauciones. Por supuesto, utilizamos guantes y batas. Como puede ser que tuviese tuberculosis, hoy tendremos que usar mascarilla. El mayor peligro de infección para los que trabajan en el depósito, como mi querida esposa, es la tuberculosis. El fallecido ya no tose, pero cuando se extraen los órganos y se diseccionan, la bacteria vuelve al aire. Vale. Bien protegida, la doctora G inicia el examen externo. Y la primera impresión no es buena. Parecía enfermo. Por supuesto, todos los que pasan por mi depósito están muertos, pero algunos tienen mejor aspecto que otros, y él parecía enfermo. La cuestión es qué le hizo enfermar tanto. La doctora inspecciona el cadáver en busca de pistas. Y cuando le levanta los labios, encuentra algo curioso. En la boca tenía algo extraño, para ser alguien que nunca había ido al médico. Muy bien. Tiene un corrector dental, pero medio desmantelado, solo con los brackets en su sitio y sin alambre de unión. Me pareció muy raro que tuviese aquellos brackets.
Pero eso no es todo. Vi que tenía algo de deterioro periodontal, las encías enfermas. La periodontitis la causan las bacterias de la boca, y los casos agudos pueden provocar infecciones graves en el resto del cuerpo. Pero el caso de Diego parece benigno. La calificaría como periodontitis de leve a moderada. Veamos. La doctora ahora estudia la posibilidad de que Diego muriese por beber agua contaminada. Primero busca indicios de deshidratación, consecuencia de la diarrea aguda. Para saber externamente si hubo diarrea, se examina la textura de la piel y también los ojos, si están secos y hundidos. Con cuidado examina los ojos y la elasticidad o tersura de la piel. En este caso, la tersura de la piel era bastante buena. Externamente no parecía deshidratado. Pero entonces, un leve detalle le llama la atención. Tenía el abdomen ligeramente distendido. Y esa distensión podría deberse a la hinchazón de los intestinos por la diarrea. La doctora G se pregunta si la teoría de la familia será correcta después de todo. La familia sigue pensando que ha muerto por el agua contaminada del pozo, así que buscaré indicios de diarrea en los intestinos. Bien. Desde luego no lo sabremos hasta que abramos. La doctora G abre el tronco del joven de 35 años, Diego Cardoza. Su familia cree que murió por beber agua contaminada. Ahora, la doctora buscará pruebas de si fue así. Así que abrimos el cadáver y examiné el abdomen. Al momento vi que los intestinos estaban distendidos y parecía que ya había algo de descomposición. El ritmo de deterioro de un cadáver varía bastante, dependiendo de las condiciones ambientales y el tiempo pasado desde la muerte. En el caso de Diego, su hija Michelle recuerda que solo pasó 1 hora entre que lo vio vivo y cuando lo encontró muerto. Hacía calor en Florida en esa época del año. Murió en verano. Las temperaturas rondan los 30 grados. Y eso apresura la descomposición, pero no estuvo expuesto mucho tiempo. Su deterioro se había acelerado más de lo que esperaba. Los intestinos distendidos de Diego podrían indicar que padeció una infección provocada por el agua poco antes de morir. Y que las bacterias se habían propagado a su sangre. Parte de la descomposición se debe a las bacterias. Entran en los tejidos y los fragmentan. Y el proceso se acelera si estás enfermo y ya tienes infección en la sangre. Así que tendría diarrea y la infección se extendió. A continuación, la doctora corta varias secciones de los intestinos. Pero solo estaban distendidos por gas. En los intestinos nada indicaba que hubiese sufrido diarrea. Por ahora, no hay indicios que prueben los temores de la familia sobre el agua contaminada. Muy bien. Pero ahora, la doctora se enfrenta a una inquietante pregunta. Si el agua contaminada no lo mató, ¿qué lo hizo? Tuvo tos durante 2 semanas. No fue al médico y expectoraba sangre. Por tanto, creo que la causa estará en el pecho. Abrí la caja torácica. La retiré. Pude ver las cavidades pleurales y el saco pericárdico que contiene el corazón. Y ahí es donde vi problemas. En la cavidad pleural derecha había 1.350 centímetros cúbicos de fluido pardo sanguinolento. ¿Es mucha cantidad? Es como más de 1 litro de refresco vertido en la cavidad donde tienes los pulmones. Ahí había pasado algo terrible. No es normal. Al momento extrae y disecciona los pulmones de Diego. Y lo que descubre es alarmante.
Tenía necrosis o tejido muerto dentro de los pulmones, con material sanguinolento, gelatinoso. Pero hay un gran problema. El tejido está tan dañado que no puede saber a simple vista la causa. No podía hacer un diagnóstico con solo examinar los pulmones, porque lo que los había afectado llevaba ahí bastante tiempo. Hay más que pus, no sé qué le pasaba a este chico, pero deduje que era algo infeccioso. Así que es preocupante, es una mala señal. Hay mucha destrucción en el pulmón, y eso ocurre con la tuberculosis. Para averiguar si Diego murió de tuberculosis, la doctora corta varios trozos de tejido de cada pulmón. También toma muestras de cada órgano abdominal y las envía al laboratorio para que las tiñan y las monten en placas para el microscopio. Ya no queda más que examinar el corazón y el cerebro. Pero el corazón estaba bien, y nada indicaba que el cerebro hubiese provocado la muerte. Terminada la autopsia, la doctora G está convencida de que los pulmones de Diego son la clave de su muerte. Pero el cómo y el por qué aún siguen siendo un misterio. ¿Qué le provocó ese grave deterioro en el pulmón? Tendré que investigar a fondo las pistas para saber qué fue lo que pasó. Al final de un duro día en la morgue, la doctora G se relaja en compañía de su hijo Eric y su marido, el doctor Mark Wallace. Pero la conversación no tarda en derivar hacia el trabajo. Nuestros trabajos tienen mucho en común, así que es fácil intercambiar ideas y a veces nos ayudamos mutuamente. Hoy comentan el caso más reciente de la doctora, el del joven de 35 años Diego Cardoza. Dije, me llegó un chico cuya familia cree que enfermó por beber agua de un pozo. Pero expectoraba sangre y en la autopsia encontré un pulmón muy mal. Es muy raro ver tanta destrucción pulmonar, y sobre todo en alguien que muere en casa. ¿Será tuberculosis? Sigo preocupada por eso. El problema es que no sabemos por qué tenía así el pulmón. Tendré que examinar las muestras al microscopio. Una semana después de la autopsia de Diego, la doctora G recibe todas las placas de sus muestras de tejido. Veamos. Primero, comprueba las de los órganos, en busca de alguna afección que se le pasara a simple vista. Y entonces, en el hígado, encuentra una pista inesperada. Había un principio de cirrosis, de fibrosis, en el hígado. Y normalmente, la causa más frecuente de ello es el abuso del alcohol. Pero por lo que se aprecia, el daño del hígado no era tan grave como para matarlo. A continuación, examina el tejido de los pulmones dañados. Los pulmones son como una esponja, pero con pequeños agujeritos. Y esos agujeritos, en este caso, bajo el microscopio, se veían llenos de glóbulos blancos o de tejido casi fibroso. Eso puede no decirle mucho al profano, pero a mí me dice que hay una infección en curso. Y también que lleva actuando ahí bastante tiempo. Pero hay un detalle sorprendente. La infección no parece tuberculosis. No parecía tuberculosis, pero era algo bacteriano. Pero no había una sola bacteria, sino múltiples. Es lo que llamamos flora mixta, mezcla de bacterias. Tenía bacilos. Algunos eran delgados y otros redondeados. Este extraño descubrimiento hace que la doctora recuerde otro hallazgo. Uno que vio al inicio de la autopsia y que pareció no tener relación con el caso. De repente todo encaja. Y con esas dos pistas, la doctora G al fin puede explicar los hechos que llevaron a la trágica muerte de Diego.
Son las 5 de la tarde de un viernes y Diego Cardoza no podría estar más contento. Su única hija, Michelle, lo visitará este fin de semana y está decidido a disfrutar de su tiempo con ella, aunque desde hace 2 semanas no se encuentra muy bien. Se quejaba de dolor en el pecho y tenía tos. Pero Diego está más que un poco enfermo. Ha contraído una grave infección bacteriana en los pulmones que lo está matando lentamente. Y basándose en la flora mixta que vio en las placas, la doctora G cree saber dónde empezó la infección. Esas bacterias llegaron desde la boca. Procedían de la periodontitis. Estaban ocultas entre los dientes. La doctora G cree que Diego aspiró o inhaló bacterias desde la boca hasta los pulmones y desarrolló una enfermedad llamada neumonía por aspiración. Muchos de nosotros, lo crean o no, las aspiramos mientras dormimos. Pero tenemos un mecanismo, el reflejo faríngeo, que nos ayuda a echar fuera esas bacterias. Pero Diego sufre varios problemas que pudieron disminuir su capacidad para combatir la infección. Primero, hay indicios de un fuerte consumo de alcohol que la doctora G vio en las placas al microscopio. Creo que la fibrosis del hígado indica que es probable que bebiese. Y en muchas ocasiones, el principal motivo de que el reflejo faríngeo no funcione bien es el alcoholismo, que se produzca un desmayo. Así que sospecho que hace un par de semanas, cuando nadie lo vio, bebió tanto que se desmayó. Durante el desmayo es probable que aspirase alguna secreción oral. Y esas secreciones estaban cargadas de bacterias debido a su enfermedad periodontal. Y con el reflejo faríngeo debilitado, las bacterias llegaron fácilmente a los pulmones. Fue el segundo ataque contra Diego. Entonces, las bacterias empiezan a multiplicarse. El organismo intenta combatir la infección y esta acaba extendiéndose por todo el pulmón. Pero no es corriente morir por eso. De hecho, el índice de mortalidad puede ser menor del 1%, porque puede tratarse fácilmente. Hay lugares a los que la gente puede acudir para recibir tratamiento gratuito. Podría haber conseguido los antibióticos de forma gratuita, pero no aprovechó esos servicios. Diego ignora sus síntomas y eso le da la puntilla. Ahora, 2 semanas después de inhalar las bacterias de la boca, tiene todos los pulmones destruidos. Y entonces, las bacterias entran a matar. Parte de ellas se extienden por el resto del cuerpo y la sangre. Diego no tarda en sufrir una fuerte caída de la presión sanguínea. Después, el corazón ya no puede latir más. Y Diego muere tumbado en el sofá. Mediante un traductor, la doctora G informa de sus hallazgos a la familia de Diego y le sorprende saber que su muerte no está relacionada con el agua del pozo. No se lo creyeron, porque luego llevaron el agua a analizar. E hicieron bien, pero resultó que el agua no estaba contaminada. Olía mal por el azufre que contenía, lo cual es común en el agua de Florida. Al final, Michelle y Clara deben aceptar la dolorosa verdad. Las muertes que vemos no suelen ser consecuencia de una sola causa, sino que son una mezcla de malas conductas que te llevan al depósito prematuramente. Y en este caso, aparte de no tener una buena higiene oral y beber en exceso hasta el punto de desmayarse, también ignoró los síntomas de una neumonía que podría haberse tratado. Si ese hombre hubiera venido a verme una semana antes de morir, no habría tenido que visitar a mi mujer. Es una pena que pasen cosas así. De verdad, es una pena que muriera por eso. Las muertes inesperadas siempre son trágicas, sobre todo cuando los seres queridos desconocen su causa.
Y en el siguiente caso de la doctora G, hay impaciencia porque llegue al fondo de otra pesadilla familiar. Siempre me preocupa no encontrar respuestas para la familia. Hoy, la doctora G hace un hueco en su apretada agenda para darle las gracias al personal del depósito del Distrito 9. We started just a couple years ago. Instead of Secretary Appreciation Day, we have Employee Appreciation Day. First year I made a salad. It's become a tradition. The olives. The olives. Erica's assisting me today. She's our computer person who you hardly ever get to see. She hates dead bodies, she hates blood, she hates gore. I don't know why she works here. En el depósito todo el mundo trabaja duro, así que es agradable reunirse, disfrutar un rato juntos y desconectar de la sangre y las vísceras. Pero antes de lo que les gustaría, llega la hora de volver al trabajo. Y la doctora debe ocuparse del siguiente caso. Tenemos un varón de 51 años a quien su hermano encontró muerto en la cama. Al leer el informe del investigador, la doctora G enseguida sabe que Trey Mitchell había pasado los 3 últimos meses de su vida con problemas emocionales. Su mujer lo había dejado y se llevó consigo a las hijas de ambos a Gran Bretaña. Había ocurrido hacía bastante poco y estaba muy disgustado. Y Trey vive desde entonces con Rick, su hermano mayor. Para ayudarlo a superar la depresión y levantarle el ánimo, el hermano procura sacarlo de casa y salen a cenar con unos amigos. Al principio parece que Trey se está divirtiendo. Pero a mitad de la cena de pronto decide marcharse. Sufría dolor agudo en la rodilla, padecía artrosis o desgaste. No era raro, pues llevaba tiempo con mucho dolor. Rick decide quedarse y terminar la cena. Cuando llega a casa después, supone que Trey ya estará dormido y va a acostarse. Al día siguiente, el hermano se fue a trabajar y cuando volvió a casa por la tarde, lo encontró aún en la cama. Durante varios momentos tensos, Rick intenta despertar a su único hermano, pero Trey está azulado y frío al tacto. Llama a urgencias, pero ya es tarde. Murió sin gran agonía. Parece que llegó a casa, se acostó y murió. Rick está destrozado de dolor y aterrado por la posibilidad de que Trey se quitara la vida. Le habían arrebatado a sus hijas y no lograba superarlo. Como estaba deprimido, temían que se hubiese suicidado. Y cuando los investigadores de la doctora G llegan al lugar, descubren algo que solo aumenta los temores de Rick. 2 tubos de analgésicos al lado de la cama de Trey. Había naproxeno, que tomaba para el dolor de rodilla. Es un antiinflamatorio no esteroideo. Sería muy difícil morir por una sobredosis de naproxeno, algo muy raro. Pero tomaba propoxifeno, que es un narcótico suave. Y sí podría haber muerto por una sobredosis. No es el primer caso que veo. Puede ser indicio de suicidio. También es posible que Trey se pasara sin querer con la medicación. Si alguien sufre dolor crónico, siempre es posible que no lo aguante y se pase con el tratamiento. Me han llegado casos así. Averiguar si fue intencionado o accidental es muy difícil. Hay que ver lo aguda que es la sobredosis. Comprobamos si hay residuos de pastillas para hacer un cálculo de cuántas se tomó. En una sobredosis te tomas gran cantidad de pastillas. Si la ingesta es accidental, te tomas solo lo suficiente para que te mate. Por el miedo. Nuevos episodios solo en Crimen e Investigación.
Con todo, teniendo en cuenta las circunstancias de la muerte de Trey, la doctora Yi debe sopesar otra posible causa. Si alguien muere mientras duerme, sin molestias previas, un ataque cardíaco es una causa posible. Pero hasta hacer la autopsia, no hay más que teorías. Es como abrir una lata sin etiqueta. No sabes lo que encontrarás. Dejaremos que los indicios hablen por sí mismos y veremos a dónde nos llevan. En el examen externo lo encontré muy bien. Era bastante alto, de complexión media. No había indicios de traumatismos externos, ni erupciones. No tenía aspecto enfermizo, así que parece que lo mató lo hizo rápido. La doctora empieza con un examen detenido de la cabeza de Trey. Al examinarle los ojos, vi que tenía un poco de arco senil. ¿Qué es eso del arco senil? Es un pigmento blanco alrededor de los bordes de la córnea. A veces se ve como solo un arco y a veces como una circunferencia alrededor del iris. Está en la córnea y se trata de grasa que se deposita ahí. Por lo general es algo asociado a la edad. Tiende a formarse al envejecer. Después le abre con cuidado la boca, en busca de indicios de una gran ingesta de pastillas. A veces, al tomar muchas pastillas, queda cierta decoloración. No ve ningún resto de pastillas en la lengua de Trey, pero otro detalle llama su atención. ¡Qué mala dentadura! Fatal, la tiene fatal. No se cuidaba mucho la dentadura. Tenía algunas caries, inflamación periodontal y mucha placa. Al terminar el examen externo, la doctora Yi tiene pocas pistas. Ahora debe seguir buscando dentro del cuerpo. En el examen interno espero averiguar qué le pasó. La doctora desliza el bisturí a través del pecho de Trey Mitchell y sigue esternón abajo, con la típica incisión en Y. Luego retira la piel y corta la caja torácica para ver los órganos en el pecho y el abdomen. En este caso, antes de extraer los órganos, debo tomar muestras para toxicología, porque el suicidio es una posibilidad. La doctora Yi después revisa los órganos en su ubicación natural y al momento ve una anomalía. Los pulmones estaban bastante hinchados. Cada uno debería estar en su propia cavidad pleural. Y al ver los dos extremos de los pulmones tocándose en la zona media, sabemos que están excesivamente hinchados. A menudo es lo que ocurre con el enfisema o el asma, así que veremos si es eso cuando los diseccione. Pero cuando retira los pulmones de la cavidad abdominal, la doctora descubre una pista que podría confirmar la peor pesadilla de Rick, el hermano de Trey. ¿Pudo ser un suicidio? La doctora pesa los pulmones de Trey Mitchell, que apareció muerto en la cama hoy por la mañana. Los pulmones pesaban mucho. Y el bisturí no tarda en revelar otra pista alarmante. Había fluido edematoso en los pulmones. Y cuando veo acumulación de fluido, siempre tengo en cuenta la sobredosis de narcóticos. Rick está desesperado por saber si su hermano Trey, deprimido por la ruptura de su matrimonio, se quitó la vida. Pero la doctora Yi no estará segura hasta ver los resultados del informe toxicológico. A ver qué tenemos aquí. A continuación, disecciona los pulmones para ver si hay indicios de patologías naturales, como asma o enfisema. No vi indicios de asma, pero era fumador. Y tenía algo de enfisema, con lo que llamamos pigmento antracótico. Esto es por el tabaco. Aunque está claro que el tabaquismo de Trey le provocó un daño, la doctora no cree que fuera tan grave para ser mortal. No vi nada de extrema gravedad.
Aún sin poder explicar la repentina muerte de Trey, la doctora examina otro posible culpable: el corazón. El corazón parece estar bien. Al principio no parecía estar muy mal. Luego le revisé las arterias coronarias. Y encuentra algo alarmante. Al diseccionar los delgados vasos, descubre una acumulación de mortífera placa. Tenía sobre un 50% de estrechamiento de las coronarias, pero eso no suele provocar una muerte repentina hasta que llega al 75%. Padece aterosclerosis, pero no tan grave como para que lo matara de repente. Pese al nuevo callejón sin salida, la autopsia aún no ha terminado. Bien, espera, ¿dónde está el estómago? Todavía tengo que examinar el estómago y ver si contiene pastillas o restos de ellas. Muchos la consideran la parte más desagradable de la autopsia. El tener que ver el contenido del estómago hace que muchos médicos no quieran ser forenses. Es más, algunos de mis ayudantes no soportan ver el contenido del estómago. Lo que menos me gusta de la autopsia es el contenido del estómago. Cuando abres el estómago y sacas el contenido, entra en contacto con el aire por primera vez. Entonces te llega un gran olor de lo que la persona haya ingerido y es desagradable. Sí, es asqueroso, pero hay que aguantar. No puedes escaquearte. Atenta a todo posible resto de medicamentos, la doctora Yi examina a fondo el contenido del estómago. No vi nada que pareciesen restos de pastillas, pero eso no quiere decir que no muriese de sobredosis. Habrá que esperar al informe de toxicología. Mientras tanto, continúa examinando el resto de los órganos de Trey. El hígado, el bazo, los nódulos linfáticos, el páncreas, los riñones, todo estaba bastante normal. Pero tendrá que examinar al microscopio las muestras de tejido para estar segura. A simple vista ves el órgano, pero al microscopio ves las células individuales y a veces se ve mejor el desarrollo de una patología que puede no apreciarse a simple vista. Entonces tomamos un fragmento de tejido, pero no puede cortarse hasta que se fije y esté firme. Así que se mete en formalina o formaldehído para que adquiera firmeza. Una vez que tenemos esta muestra, la enviamos a un laboratorio externo, donde a continuación cogen ese fragmento de tejido y lo introducen en parafina. La parafina penetra en el tejido y ya puedes cortarlo en láminas muy finas. Se ponen en una placa de cristal y se tiñen. La doctora Yi termina el examen interno sin saber aún qué causó la repentina muerte de Trey Mitchell. Aún no estoy segura de por qué murió. Me gustaría examinarle la cabeza. La doctora Yi corta el cuero cabelludo de oreja a oreja y retira la piel. Cuando retiré la piel, no vi signos de traumatismos. El ayudante Brian Macholsky usa una sierra oscilante para cortar alrededor del cráneo, para que la doctora pueda retirarlo. Retiro la calvaria y no veo indicios de traumatismo. Después, extrae el cerebro y empieza a diseccionarlo. Vale. Al examinar el cerebro, no vi indicios de lesiones. No sufrió un ictus, no había ningún tumor ni infección. O sea que en la cabeza no había nada que pudiera haberlo matado. Una vez terminada la autopsia ya he descartado bastantes cosas. Sabemos que tiene alguna anomalía, pero no lo que lo mató. Y cuando la autopsia termina, la doctora Yi sigue sin saber la causa de la repentina muerte de Trey Mitchell. Y cada vez parece más probable que el peor temor de Rick se confirme. Para las familias siempre es triste que la muerte sea por suicidio, pero hay que esperar al informe toxicológico. Tras una larga espera de 4 semanas, la doctora Yi recibe los resultados del análisis toxicológico.
y al momento comprueba si el informe indica presencia de analgésicos en la sangre. El informe era un poco sorprendente. No había naproxeno y tampoco propoxifeno. De hecho, no había nada más que cafeína y nicotina. Es un dato sorprendente. Trey no ingirió una sobredosis, ni accidental ni intencionada. Para la familia es un alivio que no haya indicios de sobredosis. Lo malo es que ahora la doctora no tiene explicación sobre lo que pudo haber matado a Trey Mitchell de forma tan inesperada. No tengo aún datos concluyentes. Siempre me preocupa no encontrar la causa de la muerte, no poder darle una explicación a la familia. Al concluir la investigación, la doctora G se pregunta si llegará a resolver la misteriosa muerte de Trey Mitchell. Las placas eran el último recurso, pero tampoco tenía mucha esperanza de que me aclararan algo. La doctora G empieza por revisar a fondo cada muestra de tejido pulmonar de Trey, en busca de anomalías que no se apreciaran a simple vista. Cuando examiné las muestras al microscopio, no vi indicios de asma o neumonía. Sí se podía apreciar el negro alquitrán, el pigmento del tabaco, pero nada que fuese grave. Luego examina las muestras de tejido cerebral. Estudié varias muestras del cerebro, incluida la de la membrana que lo cubre, y no vi patologías crónicas, ni indicios de inflamación, como por ejemplo encefalitis. No había signos de inflamación aguda, como una meningitis o una infección bacteriana. No había nada anómalo en el cerebro. Las opciones se acaban, y la doctora coge la última muestra, el tejido cardíaco. Y por un momento, no puede creer lo que ve. El corazón sí que me sorprendió. A través de la lente del microscopio, ve un indicio claro de problemas. A través del microscopio, vi una gran zona de tejido necrótico y una hemorragia anterior. Es decir, que una parte del corazón se vio privada de sangre y estaba empezando a morir. Es un típico ataque cardíaco. La doctora no pudo ver la necrosis en la autopsia porque el ataque de Trey ocurrió solo unas horas antes de su muerte. Estaba en una fase tan temprana que se aprecia al microscopio, pero no a simple vista. Pero la doctora no halló nada en la autopsia que indicase que Trey había muerto de un ataque cardíaco. El estrechamiento coronario no era tan grave. Tampoco tenía trombos o coágulos, que son típicos de un ataque cardíaco agudo. Lo que ocurre en este caso es algo un poco menos habitual. De hecho, parece como si Trey hubiera sufrido una extraña reacción en cadena de episodios coronarios. Y reunida toda la información, la doctora G al fin puede explicar exactamente lo que provocó su prematura muerte. Trey Mitchell está deprimido desde su reciente divorcio. Pero en esta húmeda noche de septiembre, su hermano Rick está decidido a arrancarlo del sofá. Así que salió a cenar con su hermano y unos amigos. Trey parece estar pasándolo bien, hasta que de pronto decide marcharse, quejándose de que le duele la rodilla artrítica. Pero la doctora G tiene otra teoría. Nadie se va de una cena porque le duela una rodilla. Pero sí lo hará si le duele el pecho. Basándose en sus hallazgos, la doctora sospecha que en realidad Trey estaba sufriendo un episodio cardíaco agudo llamado angina de Prinzmetal. Es un espasmo de la arteria coronaria. No hay consenso entre los expertos sobre la causa exacta de esa patología. Pero una cosa es segura: sus consecuencias pueden ser muy peligrosas.
Lo que le ocurre a este hombre es que probablemente mientras cenaba, o quizá un poco antes, su coronaria sufre un espasmo. Durante el espasmo, la suave capa de músculo de las paredes de la arteria vibra y se contrae. Aún en un corazón sin placa coronaria, los espasmos podrían ser dañinos. Pero las arterias de Trey están bloqueadas en un 50%. Y como la arteria se contrae, el flujo sanguíneo pudo cortarse del todo debido a la placa. Con cada contracción, el espasmo priva temporalmente al corazón de sangre y oxígeno, hasta que al final causa una fatídica reacción en cadena. El espasmo hace que esa zona del músculo cardíaco muera porque no recibe suficiente sangre. En ese momento, Trey sufre un ataque cardíaco, pero los síntomas son tan leves que no imagina que su vida corre peligro. Es probable que sintiera una ligera indigestión o quizás incluso dolor. Se va a casa porque no se siente bien. Trey se acuesta esperando que se le pase el dolor en el pecho. Pero empeora, ya que el tejido deteriorado empieza a alterar el delicado circuito eléctrico del corazón. Cuando el músculo cardíaco empieza a morir, el circuito eléctrico se irrita y comienza a fallar. Entonces puede desencadenar una arritmia cardíaca. El latido de su corazón entonces se vuelve errático, interrumpiendo el flujo sanguíneo a todos los órganos vitales. Privados de oxígeno, fallan. Y tras solo unas horas del espasmo coronario, Trey muere. Hallada al fin la causa de la muerte de Trey, la primera llamada de la doctora G es a su hermano Rick. Para la familia fue un gran alivio que no fuese un suicidio. Pero todavía no acaban de asimilar que Trey muriese tan de repente. Les sorprendió que hubiese muerto por un fallo cardíaco cuando parecía estar sano. La doctora explica que en realidad tenía al menos un importante factor de riesgo que contribuyó al ataque cardíaco. Sabemos que fumaba y se sabe que el tabaco puede provocar problemas cardiovasculares y la muerte. Pero nadie sabe bien por qué unas personas sufren espasmos y otras no. En su caso, no lo sabremos con seguridad. No podemos saber cuándo nos llegará la hora. Cuando te acuestas, nunca sabes si ya no verás amanecer.